Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Aquí disfrutando de un cafecito con nuestro Señor Jesucristo. Eh, yo ya tiene tiempecito que no los veíamos, ¿verdad? Pero ahora iniciando este año 2024, es una bendición cada día el poder estar aquí hablando de la palabra y compartir con ustedes todo lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra y a través de las experiencias que pasamos. Ahora que fue el fin de año del 2023, me di cuenta que cada año hacía yo mis propuestas, mis propósitos, mis metas, mis planes para el siguiente año, pero me daba cuenta que haciendo un resumen de mi pasado, que no cumplía todas las cosas que yo tenía, todos los planes que yo tenía y yo cuestionaba a nuestro padre, yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y me di cuenta que nunca ha sido culpa de él ni lo será, pero a veces nosotros creemos que Jesús, nuestro Dios, es injusto y Dios es un Dios justo. Nosotros somos los que no cumplimos esos planes porque muchas veces estamos arraigados en el pasado, queremos avanzar en el futuro, pero no avanzamos porque estamos en retroceso. Siempre estamos pensando en lo que fue, añorando nuestro pasado. Y esto me hizo pensar que tenía que arreglar muchas cosas primeramente de mi pasado para poder avanzar en este presente y para poder hacer el destino y el propósito que Dios quiere en el futuro para mí. Y no sé si tú te has preguntado esto, ¿no? Y esto me hizo que yo pueda elaborar este tema a base de experiencias como testimonio de lo que Dios ha hablado a mi corazón. Todo lo que compartimos, creo que cada uno de los que estamos aquí es testimonio de cómo Dios nos ha hecho a guiar y ayudarnos a poder darnos cuenta de la realidad de nuestras vidas, de cómo podemos enfrentarlo, pero no con nuestras fuerzas, sino con la sabiduría y la guianza de nuestro Señor. A veces no es nada fácil, es complicado, ¿verdad? Y pues el tema de hoy es viviendo en el pasado, buscando qué es el pasado. Me di cuenta que el pasado es la suma de las experiencias de nuestro ayer. Y el pasado es a veces es el enemigo, el peor enemigo que podemos tener para poder estar en el presente y vivir el presente y asimismo después el futuro. Yo decía, ¿por qué traemos tanto a memoria tantas cosas? Y me di cuenta que la memoria no distingue entre lo que pasaste, lo que estás pasando y lo que pasará. La memoria distingue en el momento. Y eso quiere decir que nosotros muchas veces estamos anclados en el momento. Y entonces, ¿por qué no avanzamos? ¿Han oído esta palabra que dice que parecen que están muertos en vida? Bueno, pues hay mucha gente que parece que está muertos en vida. Yo hubo un tiempo en que yo me sentía de esa manera porque sentía que no avanzaba, que estaba en retroceso. Gracias a Dios, Dios me hizo ver que no era así, pero le comentaba ahorita a Jorge que Dios es tan maravilloso que nos hace ver nuestra vida, qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Y hay momentos, como dice Eclesiastés, hay momentos para todo, ¿verdad? Pero hoy volví a retomar un momento en el cual me volví a ir a mi pasado, a estar pensando en todas las cosas que me sucedían antes y esto me empezó a limitar para poder yo avanzar. No sé si a ti te ha pasado esto, estar llena de recuerdos, recuerdos que te martillan en la cabeza y que no te dejan poder avanzar. Cuando tú distingues que esto no es lo que Dios quiere, entonces es cuando empiezas a darte cuenta de cómo puedes avanzar. El estar en tu pasado
te hace que retrocedas, te hace que entres en un lodevar, en un lugar donde hay sequedad, en un lugar donde no hay avance, en un lugar donde te encuentras en silencio, en un desierto. Y entonces me pregunté, ¿cómo puedo saber que estoy atada a mi pasado? Y encontré varias preguntas que me hice y vi que en este momento estaba regresando, retrocediendo, por eso es que no avanzaba. Y una de las preguntas que si tú puedes contestarla, te puedes dar cuenta si estás viviendo en tu pasado y por eso no puedes avanzar. Y es una de estas, es aferrándote a recuerdos, a personas o a imágenes de tu ayer, que sigues aferrada en lo que te pasó ayer, en lo que, en las imágenes que tienes de ayer, en las personas del ayer, y sigues atada en las cosas del ayer. Otra es sintiéndote culpable por tu pasado. Esa culpa que no te deja, esa culpa que te está amargando, que cada día quieres olvidarla, pero vuelves a lo mismo. Es refugiada en los recuerdos. Es que a mí me pasó esto y ya no me está pasando. Es que si yo hubiera estado como antes, es que si las cosas hubieran sido como antes, el es que, siempre poniendo el es que, anteponiendo el es que para todo, ¿verdad? Otra de las cosas es repetir hasta que sepultas tu vida en ese pasado, esas repeticiones y repeticiones. Cuando tú buscas más de lo mismo, los resultados van a ser lo mismo. Y esto me sorprendió porque yo buscaba cosas diferentes, pero anhelaba lo mismo de atrás o seguía con mismos recuerdos de atrás y entonces los resultados eran los mismos. No sé si te está pasando algo así, pero hoy quiero compartirte que Dios es tan maravilloso que Dios no quiere que estemos en lo mismo. Dice, pídele al tiempo que vuelva, ¿no? Han escuchado esto, fue una película, ¿no? Creo también, pero a veces le pedimos al tiempo que regrese todos esos recuerdos, esas añoranzas tan hermosas que pasamos, pero algunos no quieren esos recuerdos, no quieren vivir esos recuerdos, ¿verdad? Entonces, algunos piden al tiempo que vuelva para volver a ser lo que eran, como en mi caso. Yo quisiera regresar a cuando mi niñez, cuando mi juventud, donde yo solamente vivía feliz sin ninguna preocupación, ¿verdad? Pero también tengo recuerdos en los cuales digo, yo no quisiera regresar en esos y a veces vienen a mi memoria y vuelvo a esos y entonces me estanco. No sé qué es lo que estás pasando tú, pero esto me llevó a la palabra de Dios, que es la única, que es verdadera y que es la que me pudo guiar, qué es lo que puedo hacer, o donde Dios me habla y nos habla a cada uno de nosotros para poder avanzar y no retroceder, qué es lo que quiere Dios que hagamos. Y esto fue en Isaías 43:18, en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. Fíjense en que yo hago algo nuevo que pronto saldrá a la luz. Fíjense, dice aquí, ya no te acuerdes del pasado, no hagas memoria de ella. Fíjate en algo nuevo que pronto saldrá a la luz. En Él está nuestra esperanza. Si dice que pronto saldrá a la luz, es porque Él va a cumplir, Él no miente, Él va a cumplir todo aquello que le hemos pedido, lo vamos a poder ver. Por eso, cuando nosotros vivimos en oscuridad, no podemos ver las cosas. El vivir en el pasado te impide ver tu futuro. Así que Él te dice, pronto saldrá a la luz. Si tú pasaste por un momento, a veces volvemos a tener estos destellos de recuerdos del pasado. Si son buenos y agradables, qué bueno, pero si no son tan agradables, todo depende de nuestra actitud, de cómo tomemos esa palabra o esos pensamientos. Pues hoy esto a través de la palabra de Dios me hizo ver que Él mismo sabe que a veces íbamos a traer nuestros recuerdos a memoria, pero que Él nos dice que dejemos
las cosas atrás, que ya no nos acordemos de ellas. ¿Qué pasa en el pasado? Yo me di cuenta que hay dos tipos de pasado, ¿no? Aquel en que nos enfocamos en las circunstancias de la vida y la otra parte es aquella en el pasado por las consecuencias de nuestras decisiones. Y son esas dos cosas que me hizo recordar las consecuencias de la vida. Estas consecuencias no son parte de lo que nosotros quisimos que pasaran, sino son cosas que así lo ha diseñado el Señor o que muchas veces las circunstancias nos han llevado a esto. Pero esto me hizo pensar, cuando hablamos de las circunstancias de la vida, me hizo pensar en Job. Job tuvo en un día la pérdida de sus hijos, la pérdida de todo lo que tenía, sus ovejas, sus ganados, sus trabajadores, todo, excepto el que fue a enviarle los mensajes de cuando había perdido sus casas, todo lo perdió en un día. Pero Job mismo decía, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová sea alabado. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido pérdidas tan difíciles, circunstancias que no veíamos venir, dolorosas, pero que no las entendemos y que a veces Job perdió todo en un día y nosotros quizás lo perdemos con los años y no podemos enfrentarlo y nos quedamos ancladas en esas circunstancias y no avanzamos? Claro que Job tuvo que pasar por lo que yo les dije que pasé en estos momentos, ese tiempo en donde retrocedía y recordaba, y yo decía, pero ¿por qué? Es que a mí, ¿por qué a mí? Claro que lo pasó, pero cuando Job reconoció que él no era nada, que todo era el Señor y que todo lo tenía el Señor en sus planes, entonces el Señor hizo lo que dice en tu palabra. Le dijo, pronto saldrá a la luz. Y digo, le dijo porque tuvo un diálogo con Job y después se le multiplicó todo y vivió más. Yo sé y sentía en mi corazón que el Señor me hablaba, no vuelvas al pasado, fíjate en lo que yo tengo para ti. Quiero compartirles que escuchaba, podía compartirles cosas que he vivido yo, experiencias que he vivido yo en circunstancias que han sido muy dolorosas para mi vida, pero perdón, quiero compartirle una experiencia, no, más bien no experiencia, algo que escuché que es real y que pasó hace tiempo de una mujer que perdió a su marido a través de un accidente automovilístico. Esta mujer estaba muy dolida, muy dañada. Imagínense el dolor de perder a su pareja, pero no podía con eso. Pero tenía un niño el cual se parecía mucho a su esposo. Entonces, cada que veía a su hijo, le recordaba a su esposo. Pero, ¿qué actitud tomas tú ante el pasado? Ella decidió tomar la actitud positiva y no estar pensando en que a través de ver a su hijo, pues recordaba al esposo que había muerto, sino a través de ver a su hijo, ella recordaba que seguía teniendo a su esposo y que tenía por quién vivir en la vida, que él era su motivo para seguir adelante. Ella, después de 2 años tratando de ser feliz con su hijo, que era todo para ella, el hijo enfermó y murió. Al morir el hijo, ella no pudo más con eso porque ya no había en qué enfocarse, ella no dejaba el pasado, ella se excusaba y dirías, bueno, pues cómo no se va a excusar si murió su esposo y murió su hijo, pero no veía lo que Dios tenía para ella. Fue tanto su dolor que la ancló en su presente que ella decía que ella estaba muerta en vida. Solamente le faltaba que la sepultaran porque ella estaba muerta en vida. Y lo que procedió fue de que ella se suicidó. Esta no es una historia de una comedia, no es una historia que se
es una historia real. Se suicidó porque no pudo en este presente con su pasado, lidiar con su pasado. Así muchas veces nosotros no podemos lidiar con nuestro pasado porque no recordamos lo que Dios nos dice. Y aquí nos dice claramente, no te acuerdes de las cosas pasadas, no hagas memoria de ellas, porque el Señor sabía que esas cosas antiguas no nos iban a ayudar a avanzar. El pasado ya pasó, no tiene nada que ver ya con nosotros. Déjenme decirles que cada día que Dios nos da, son cosas nuevas. Quizás podemos ver las mismas circunstancias y poder recordar, pues es que estoy pasando por lo mismo, pero no es lo mismo. Todos los días tienen el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y vuelve la semana y vuelve el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado, domingo. Pero todos los lunes no son iguales, no son iguales. Este lunes va a ser diferente al lunes que pasó, es diferente, y al que pasará va a ser diferente. Cada día es nueva la misericordia de Dios. Y aunque tus circunstancias puedas ver que es lo mismo, quizás puedas decir, es que hoy no tengo para comer y ayer no, y el otro lunes tampoco tuve para comer. Pero la realidad es que el otro lunes no tenías para comer, pero comiste, y que hoy, siendo lunes, quizás no tengas para comer, pero aún no ha terminado el día y Dios te va a proveer para comer. La actitud que tú tomes de ser positiva en esto nos va a ayudar mucho a no quedarnos anclados en ese lodebar, en ese pasado, en ese donde no avanzas y estás estancada, anclada. Un ancla es aquella que te prohíbe avanzar, no te permite que avances y sigues en retroceso. Eso es con las circunstancias de la vida, algo que nosotros no podemos planear y que está, como muchas personas quizás que han sido violadas, que les han matado hijos, que ellas no lo planearon, pero que así se dio. Sé que es muy difícil, pero cuando tú te enfocas en lo que Dios dice, Dios te da ese consuelo y la paz para poder seguir avanzando. Ahora les digo mi experiencia. Mis padres murieron de cáncer. Mi padre murió hace poco. Tengo tíos que han muerto de cáncer. Mas, sin embargo, el gozo de mi corazón es grande y la gratitud hacia el Señor, porque cambié mi actitud de ver el por qué a mi familia. Al ver, gracias Señor, porque pudieron reconocerte y ahora sé que están contigo. No es que yo sea mejor, es que Dios ha tenido misericordia de mí y me ha podido entender esa parte. Ahora, la otra parte es las consecuencias de nuestras decisiones. Muchas veces tomamos decisiones erróneas y queremos que eso se borre y se acabe. Dios es bueno y Dios dice que perdona todos nuestros pecados, pero hay algo que tenemos que aprender. Él lo perdona, pero las consecuencias van a seguir. Dios es un Dios de orden. Nosotros lo que sembremos vamos a cosechar, pero también no podemos estar con ese pasado. Yo pequé, yo adulteré, yo forniqué, yo me drogué, yo hice esto, hasta lo peor que podamos haber hecho. No estoy diciendo que estoy a favor de estas personas que hacen cosas de verdad, verdaderamente malas, sino estoy diciendo que eso te ancla a no avanzar a lo que Dios quiere para ti y tenemos que avanzar. Dios, hemos conocido personas que han pecado, han estado en la cárcel, han hecho cosas abominables, pero que cuando conocen del Señor les ha sido perdonado y entonces ellos avanzan. Imagínate, si tú no avanzaras, entonces quiere decir que tú estás viviendo por ti mismo. Pero entonces, ¿dónde quedó el sacrificio que hizo el Señor en la cruz? Tenemos que vivir creyendo y confiando en lo que Dios hizo por nosotros. Y lo hizo porque tiene un propósito para nosotros. Tenemos que seguir en ese propósito. Hablando de las consecuencias de las decisiones, que les platico ahora sobre la palabra que también tenemos en nuestra Biblia, que habla de Lot.
¿Se acuerdan de Lot cuando vivía en Sodoma y Gomorra? Cuando sabía que había maldad en ellos, pero Abraham, su primo, oró, clamó a Dios para que pudiera rescatar, aunque sea uno, dos, decía cinco, a alguien que tuviera ese amor por el Señor, y rescató a Lot y a su familia. Pero si bien recuerdan, le dijo a Lot, el ángel que mandó que fuera a buscar a sus yernos, a quien quisiera, y no quisieron ir los yernos, nada más quisieron ir la hija y la esposa. Muchas veces Dios nos dice, ven, te quiero sacar de donde estás, y no queremos. Entonces, eso me hizo ver que a veces no es Dios, somos nosotros que no queremos avanzar, que seguimos arraigados a nuestro pasado y no podemos avanzar en nuestro presente. Cuando se fueron, le dijo, vete al monte. El ángel le dijo, los sacó de ahí cuando acabó con Sodoma y Gomorra. Y le dijo, vete al monte, te voy a ir al monte, vete al monte. Pero Lot le pidió ir a un valle que estaba cerca, a un lugar pequeño. Y esto me hizo ver que a veces Dios nos quiere llevar a lo alto, en el futuro a lo alto, pero nosotros nos estancamos o queremos lo pequeño. Estamos en el valle y Dios nos quiere llevar al monte y nosotros queremos seguir en el valle. Esto quiere decir que debemos de tenemos que avanzar, y para avanzar dejemos de olvidar el pasado. La mujer de Lot volteó atrás. No sé por qué, pero muchas veces añoramos más las mujeres el pasado, lo que tuvimos, lo que éramos. ¿Cómo voy a dejar mi casa? Todas mis cosas están ahí. ¿Cómo le voy a hacer para el mañana? ¿Cómo voy a tener para lo que viene? El cómo. Eso me pasó a mí. ¿Cómo le voy a hacer? Cuando Dios me dijo, deja de ver cómo y venme a mí. ¿Qué le pasó a ella? Dios le dijo, no lo hagas. ¿Y qué le pasó a través del ángel? Quedó ahí paralizada, ¿verdad? Acabó. Pero a veces Dios nos habla, bueno, me habló a través de este tema, que dejemos el pasado porque tuvo que quemar Sodoma y Gomorra. A veces debemos de quemar nuestro pasado, más bien no a veces, tenemos que quemar el ayer, porque si hay cosas que nos anclan, no nos van a dejar avanzar, vamos a estar en retroceso. Y Dios no quiere que estemos en retroceso, Dios quiere que avancemos, que avancemos. Esto me hizo ver otra de las cosas que Pablo decía, y dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Lo que yo les decía, esta mujer quizás no quería olvidar el pasado y no se extendió adelante. O Lot quería estar en ese lugar pequeño cuando Dios quería que avanzara hasta la montaña, porque decía Pablo también, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que les comentaba, que Dios tocó mi corazón. Dios nos dice, prosigue la meta, porque tengo cosas planeadas para ti. Y si tú sigues en el pasado, no vas a poder avanzar en tu presente. Como yo les dije, más de lo mismo nos lleva a los mismos resultados. No vamos a poder avanzar. Ahora, ¿qué es lo que me impide a veces avanzar en mí? Es el orgullo, es el yo, es la falta de perdón. No perdonamos. Yo pasé por una circunstancia donde me di cuenta que retrocedí y la persona con la que me hizo daño estaba feliz, muy feliz, y era cercana a mi familia. Hubo una reunión hace unos días y tenía que verla, y ella me prohibió acercarme a ella, a su familia y a sus hijos. Me dañó tanto, y yo le decía a Dios, yo no hice nada malo, Señor. Y el Señor claramente me dijo, no, no lo hiciste, pero tú no puedes. Yo quise hablar con ella porque dice la palabra de Dios que cuando veamos que el hermano tiene algo contra nosotros, vayamos y hablamos. Pero no entendía que era el hermano en Cristo, el que tiene el que sabe y tiene ese temor de Dios, y ella no conoce de Cristo. Y
y ahora que la vi no quería verla porque no sabía cómo actuar. Era una batalla y la tenía en mi mente y en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Me va a volver a ofender? ¿Cómo voy a hacer? Y cuando llegué me paralizó. Cuando llegué a esa reunión me paralizó. Yo la veía feliz, bailando, disfrutando, y yo solamente pensando en todas las palabras tan hirientes que dijo hacia mí, palabras de maldición que dijo sobre mí. Todos me preguntaban qué tienes, y yo decía nada, nada, y me di cuenta, ¿qué estás haciendo? Esto te está impidiendo disfrutar. Era el aniversario de mi abuelo, cumplía 90 años. Disfrutar a tu abuelo, disfrutar las cosas, tu presente, vivir el presente por estar en el pasado. Y esto me trajo también esta palabra que encontré en Eclesiastés 3:12 que quiero compartirles, que dice, así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Eso me conmovió y dije, ¿qué estoy haciendo? Mientras podamos, mientras esté con vida, disfruta. Y Dios me mostró que no es que yo fuera, una de las cosas que debemos de exterminar es ser víctimas de nuestro pasado, dejar de ser víctimas del pasado. Las decisiones que tomamos las tomamos, pero hoy tenemos la oportunidad para hacerlas mejor, para actuar mejor. Yo me victimicé porque yo me hizo mucho daño, pero ya no más. Ahí es cuando tengo que ver a esta persona, a esta prima con la misericordia como Dios me vio a mí, con esa misericordia que Dios tiene para conmigo, también la tiene para con ella. Así que en el momento en que dije, no fue en ese lugar, después al siguiente día dije, perdóname, Señor. Hoy te ruego que me perdones a mí y que la perdones a ella. Ten misericordia de ella como lo tuviste conmigo. Ayúdame a olvidar el pasado y ver cosas nuevas en mi vida. Así que tenemos que dejar de culparnos por el pasado y vivir el presente como Dios quiere que lo vivamos. Acercarnos más a Dios, aún en las cosas que sucedan, saber que dice Él, que todas las cosas a los que aman a Dios y a los que creen en Él nos ayudan para bien. ¿Qué me ayudó el poder pasar todo esto? Que yo me diera cuenta que tenía que dejar mi yo y ser humilde y mansa como Dios me lo pide, que tenía que avanzar porque, ¿qué pasó? Me limita, me ancla en este presente y no puedo seguir mi futuro. Y eso es lo que Dios no quiere esto. Recordar el pasado te mantiene tu mente ocupada para no pensar en tu futuro. Yo les dije que en ese momento, que 5 horas de la reunión, solamente estaba anclada en mi pasado y no me dejaba disfrutar ese presente y menos el futuro. Y eso es lo que pasa cuando estamos anclados en el pasado. No nos deja ver más allá del futuro. Así que todas estas cosas que les platico me hizo ver por qué muchas veces mis propósitos no se cumplen, porque sigo a veces recordando, añorando el ayer. Y no puede ser así. Tengo que ver la meta, sigo avanzando, aún como dijo Pablo, aún, hermanos, yo considero que no lo he alcanzado. Así les digo, no lo he alcanzado. A veces vuelvo a lo mismo como lo volví, pero bendita sea la palabra de Dios que me hace volver y darme cuenta y darme la luz, como decía aquí, hago algo nuevo, que pronto saldrá a la luz. Ya no más en oscuridad, sino en vida. No dejes que te ancle tu pasado. Vive el presente y haz cosas. Piensa en que Dios tiene un futuro para ti. En Efesios 3:20, en la TLA, dice así: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Dios tiene el poder para sacarte de ese lodebar, de ese lugar seco, de ese lugar donde muchas veces, Señor, decimos que es el enemigo y somos nosotros mismos los que nos estancamos y no queremos avanzar. Dejemos el pasado atrás.
Va a haber cosas que pues vamos a traer a memoria o que va a estar, pero nuestra actitud debe ser diferente. Nuestra actitud debe de cambiar para que Dios obre en nosotros, porque déjenme decirle, Dios tiene mucho para darnos en nuestro futuro. Dios no se detiene en cumplir su destino. Dios sigue construyendo en tu futuro todos los días. El no tener entendimiento claro del poder de Dios nos detiene. Así que no nos detengamos, avancemos. Yo sé que a veces traeremos a memoria todas esas cosas, pero recuerda, ponlo como yo lo puse en mi cuarto para recordar cuando venga eso. Ya no me acuerdo de las cosas pasadas, no hago memoria de ellas, me fijo en lo nuevo que Dios tiene para mí. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida como fue para la mía. Que tengas un excelente día y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo lunes. Que Dios te bendiga. Hasta luego.